días. En los próximos minutos nos vamos a dedicar a hacer un análisis de las lesiones focales del hígado. Les quiero adelantar que en esta ocasión pues no vamos a ver las características ecográficas en escala de grises o en modo B de cada uno de ellos, sino que nos vamos a enfocar en algunas otras cosas que veremos y que iremos descubriendo durante la plática. Pero para todo esto, pues, ¿cuál es la imagenología del siglo XXI? La imagenología del siglo XXI para algunos es imagen pública, es decir, que imagenología es lo mismo que verse bien o mal con una vestimenta, saber cuándo llevar o no corbata a algún evento, o si hay que usar o no barba, por ejemplo. Para algunas otras personas, la imagenología no es otra cosa que la imaginación. Y la imaginación lo que hace es dar nuevas ideas que innovan, producen tecnologías nuevas que podemos aprovechar en muchas áreas. Una de ellas es la nuestra, que es el área médica y, por supuesto, el área de la imagenología diagnóstica. Para otros, como los radiólogos, la imagenología es igual a medicina. Y pues aquí vemos una imagen de una reconstrucción tridimensional, de una fractura del cráneo de un paciente traumatizado. Pero aún así, para algunos de mis colegas radiólogos, la imagenología puede llevar a imaginar algunas cosas en patologías que se presentan en el día a día. Para mí, la imagenología es utilizar los adelantos tecnológicos que nos van dando el tiempo, y en mi rama, que siempre he hecho ecografía, pues los avances de hoy día son la elastografía y el uso de ecorealzadores, que esto ya es muy viejo, pero que hasta ahora se está empezando a tener una visión diferente. No podemos hablar del ultrasonido sin recordar también cuáles son las ventajas que tiene este método de imagen. El primero de ellos es que pues, no utilizamos nunca radiación, y esto es una gran ventaja. Además, pues, mediante la modalidad de Doppler, como en este hígado trasplantado, se pudo identificar que la arteria hepática tenía velocidades de flujo elevadas y que por distal, pues, a este sitio, pues, había un tardus pardus. Con esto se diagnosticó una estenosis de la arteria en la anastomosis del trasplante, que posteriormente se comprueba con la tomografía computada, donde se ve con mucha claridad la estenosis, y mis colegas del área de hemodinamia posteriormente pusieron un stent ahí y se arregló el problema. Esta es la importancia del ultrasonido, que muchas veces es el método que da el primer paso para después seguir estudiando y resolver problemas de patología en los pacientes. Y pues el Doppler, ¿no? Que es para mí el segundo pilar del ultrasonido y que pues permite identificar los flujos con el análisis espectral o algunas otras patologías como un pseudoneurismo, esta masa pues que tiene un flujo heterogéneo y en yin-yang. Otra de las grandes ventajas de la ecografía, por supuesto, la elastografía hepática, que se da más en patología difusa, como se ve en esta imagen, un paciente con un aumento de la ecogenicidad y heterogenicidad de la misma, se hacen cortes de elastografía, 10 cortes, y finalmente se obtiene una dureza para inferir la posibilidad de la fibrosis en hepatopatías difusas. También tenemos la elastografía cualitativa, en la que solo obtenemos un mapa de color y en este caso pues un tendón supraespinoso desgarrado con una zona de menor rigidez propia de los desgarros tendinosos. En otros casos, como en la tiroides, se puede hacer semicuantitativa y comparar la rigidez de un nódulo tiroideo con lo normal e inducir o inferir pues si este nódulo podría ser maligno o no. Pero ya entrando a las lesiones focales del hígado y al tema que nos incumbe aquí ahora, debemos decir que la manera en que hay que abordar hoy día estas lesiones
es con las cosas nuevas que vamos teniendo, entre comillas nuevas, porque desde 1968 Raymond Gramiak visualizó señales ecogénicas en el modo M después de administrar solución salina a través de un catéter. Y él no supo en ese instante qué fue lo que pasó, y posteriormente se demostró que estos ecos que él veía estaban formados por microburbujas que se hacían en la punta del catéter. Esto dio pauta a seguir investigando, y posteriormente, en la época de los 70s, en la Clínica Mayo se hicieron estudios con esta técnica para detectar shunts cardíacos, ¿no? Ya se empezaron a usar las burbujas para utilizarlas como medio de contraste. Y desde entonces se inició la búsqueda para la creación de microburbujas con el fin de producir el efecto ecogénico. Y todo esto nació en la ecografía cardíaca. En la época de los 80s, ya se buscaba pues que un agente ideal debía ser pequeño para poder atravesar la barrera o la membrana capilar pulmonar e ingresar a todo el torrente sanguíneo. Se introducen microburbujas a base de albúmina, que ya tenían un diámetro de 3 a 5 micromicras, y los cuales presentaban una vida media corta y no atravesaban la capilaridad pulmonar. Entonces el objetivo se convirtió en crear burbujas pequeñas con una capa protectora que diera estabilidad a esta burbuja. Y de allí pues empezaron y hubo una evolución de la creación de burbujas o correalzadores para el diagnóstico de las lesiones focales del hígado. La primera generación, como bien ya les había platicado, realmente pues eran burbujas de aire que se formaban en la punta del catéter sin ningún tipo de recubrimiento. En la segunda generación ya hay un recubrimiento de la burbuja con proteína y el gas en su interior es aire nada más. En la tercera generación ya se agregan lípidos pues a la coraza de esta microburbuja, y en la cuarta también algunos polímeros, y en la última generación donde también son proteínas y lípidos y polímeros. Aquí tenemos, digamos, algunos de los ejemplos de las diferentes generaciones que ha habido. Y pues empezamos desde el aire con galactosa y ácido palmítico y el octafluoropropano, perfultén con albúmina en la época de los 90s, que fue donde en nuestro hospital conocimos el ecorealzador. Más tarde, en 2001, se crea el hexafluoruro de azufre con una cubierta de fosfolípidos, y en 2006 el octafluoruro de propano con una cubierta de fosfolípidos también. Aquí lo importante es que la FDA ya aprobó el hexafluoruro de azufre con cubierta de fosfolípidos para la evaluación de las lesiones hepáticas. Es decir, digamos, ya tenemos un medio de contraste aprobado por la FDA, y por lo tanto también tenemos la oportunidad de utilizarlo más fácilmente que antes. Haciendo algo de historia en cuanto a los ecorealzadores en nuestro país, debemos decir que la doctora Janet Taunus fue pionera de este método aquí en la época, en las finales de los 90s, principios de los años 2000, cuando yo ya participaba en su equipo, y pues fui testigo de los primeros estudios. Recuerdo que como no sabíamos en realidad de qué se trataba esto, había muy poca experiencia, no solo en México, sino en el mundo entero. Para los primeros estudios bajaba incluso un anestesiólogo, se preparaban las líneas de oxígeno, las cánulas para poder canalizar, intubar al paciente en caso que fuera necesario. Pero pues, sin embargo, esto nunca sucedió porque el medio de contraste es muy inocuo. Y aquí les muestro una imagen que rescaté de aquellos tiempos, en la que pues se ve una tumoración en el lóbulo derecho del hígado y que se aplicó medio de contraste y que se ve ecogénico. Aquí lo que estamos revisando es cómo tiene un realce intenso y viendo muy bien los vasos portales. Cabe señalar aquí que nosotros teníamos que hacer las adecuaciones con las armónicas y etcétera, etcétera, con las frecuencias adecuadas para hacer que estas burbujas
tuvieran una vida media mucho más prolongada. En aquel entonces, la vida media de las burbujas era mucho menor que hoy día. Y pues vaya, ¿cuál es la dosis que se debe de aplicar en los medios de contraste? Hoy día, habitualmente, con 2.4 mililitros de contraste es suficiente para hacer un estudio de calidad. Las reacciones adversas, como ya les he mencionado antes y que nosotros nos dimos cuenta en el día a día, que afortunadamente son rarísimas, pues con el tiempo ya se ha visto que de cada 10,000 pacientes hay una reacción adversa, pero aún así estas son muy leves, desde que cefalea, dolor en la zona de inyección y algunos pueden presentar algún tipo de paresia. En cuanto a la farmacodinamia, el hexafluoruro de azufre es un gas inerte, poco soluble en solución y es completamente inocuo. Además, se debe de adicionar cloruro de sodio para la inyección de este y se le adiciona al polvo liofilizado seguido de una agitación fuerte con la finalidad de producir microburbujas de hexafluoruro de azufre. Estas microburbujas presentan un diámetro que van de 2.5 a 10 micromicras. Y cada mililitro contiene aproximadamente 8 microlitros de burbujas. Si ustedes se fijan, es algo realmente muy, muy pequeño, pero suficiente para poder hacer diagnósticos satisfactorios en las lesiones focales del hígado. En cuanto a la farmacocinética de los ecorealzadores, con una dosis de 2 mililitros, las burbujas que contienen son 16 microlitros de gas. Se disuelve en la sangre y después se exhala posteriormente a través de los pulmones. Estas microburbujas tienen una vida media de 12 minutos. Sin embargo, para el hígado, pues los estudios habitualmente terminan entre 5 y 6 minutos. El 100% del gas que se produce y se inyecta se recupera al aire o al medio ambiente a los 15 minutos. La interfase de las burbujas de hexafluoruro de azufre y el medio acuoso, o sea, la sangre, actúan como un gran reflector de la onda de ultrasonido, mejorando la ecogenicidad de la sangre. Y ese es el principio básico de los ecorealzadores. Con una inyección de 0.2 a 2 mililitros, se producen 10 millones de burbujas y se incrementa el eco de la sangre o la ecogenicidad de la sangre entre 500 y 1000 veces. En 5 minutos, las burbujas se han difundido en todo el torrente sanguíneo e inician a destruirse o a metabolizarse para excretarse finalmente por los pulmones. Aunque realmente este medio de contraste es muy inocuo, hay algunas contraindicaciones que tenemos que considerar. El infarto agudo del miocardio menor de 7 días, el fallo cardíaco también, los shunts de derecha e izquierda, la hipertensión pulmonar severa, el embarazo y la lactancia. Y ahora, pues ya que tenemos esta idea de qué hacen los medios de contraste y cómo fue que evolucionaron hasta nuestros días, ¿cómo se debe hacer un estudio? Lo primero que hay que hacer es, en modo B, localizar la lesión. Una vez que la localizamos, antes de empezar el estudio, pedirle al paciente que se ponga de un lado, del otro, oblicuo o no, identificar también cuándo se ve mejor la lesión, si es inspirando, expirando o dejando que respire, para poder hacer un mapeo preciso y siempre que pongamos el contraste estemos viendo la lesión y el comportamiento que ésta tiene sin perder tiempo en hacer algunos cambios de posición u otras cosas. Debemos administrarlo por vía intravenosa a través de una aguja o punzocat de 20G. Esto porque si lo hacen con agujas más delgadas, lo que se produce es que hay destrucción de las burbujas y justamente lo que pretendemos y las corazas que tienen son para que las burbujas tengan una duración muy larga. La inyección del medio de contraste, que puede ser entre 1, 2 o incluso hasta 2.4 mililitros, y esta debe ser a 1 o a 2 mililitros por segundo. Inmediatamente después de administrar las microburbujas, se debe de también mandar un bolo de solución salina
al 9% de 5 a 10 mililitros, con la finalidad de empujar las microburbujas al torrente sanguíneo y hacer un lavado, pues, de la guía endovenosa y que todas las burbujas entren al torrente sanguíneo. Se puede repetir la inyección sin ningún problema en caso de que fuera necesario. Hay que considerar siempre que analicemos una lesión focal del hígado con ecorrealzador 3 fases en cuanto al comportamiento de las microburbujas. La fase arterial, que a su vez se subdivide en temprana y tardía, que se presenta entre los 10 y 20 segundos y que tiene una duración de hasta 35 segundos. Después la fase portal, que se presenta entre los 30 y 45 segundos y tiene una duración aproximada, pues desde el inicio, de hasta los 120 segundos. Y finalmente la fase tardía, que va de los 4 a los 6 minutos. Esto es muy importante recordarlo, porque durante los estudios tenemos que estar pendientes de estas distintas fases y hacer grabaciones o clips largos para poder después hacer un análisis preciso de cada uno de estos fases vasculares. Y pues aquí estos autores han hecho un diseño de cómo hay que hacer el análisis de ecorrealzador. Para fines prácticos, ellos nos dicen 2 cosas. La lesión tiene un realce persistente a través de las diferentes fases, o la lesión presenta un lavado en las diferentes fases del ecorrealzador. Las lesiones, como ven aquí, que tienen un realce constante, tienden a ser benignas, y las lesiones que realzan y después se lavan rápidamente, tienden a ser malignas. Este es el principio, pues, básico que tenemos que tener en cuenta. Las lesiones que no tienen lavado y presentan un realce constante son benignas. Las lesiones que tienen un lavado tienden a ser malignas. Y pues vaya, ¿cuándo hay que administrar el medio de contraste? Pues es bien evidente que hay lesiones que son benignas y que no necesitan utilizar el ecorrealzador. Y aquí pues tenemos, por ejemplo, un hemangioma, que es una imagen ecogénica de contornos bien delimitados, que no mostró vasculatura y que no es necesario realizar otra exploración. Con esto es suficiente y si acaso hacer un seguimiento a través del tiempo. Por otro lado, una lesión de contenido líquido que tiene realce, que no es necesario también hacer otra cosa más, o una calcificación que no se necesita hacer más. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una lesión hipoecoica, pues de contornos lobulados y bien delimitados, que pues además tiene vasos periféricos y que pueden estar incluso desplazados? Entonces, aquí, al ser una lesión de origen inespecífico, pues se considera necesario, y también hay que valorar el entorno clínico, de realizar ecorrealzador. Este paciente nos habían pedido realizar una biopsia, y pues vemos aquí cómo tiene un realce periférico inicialmente, y en una fase arterial temprana realza intensamente. En la fase portal, que es la segunda imagen que tenemos aquí, persiste este realce hasta la fase tardía, después de los 3 minutos, y en las 3 fases hay realce. Inicia con un realce periférico, intenso en la arterial, y persiste el realce hasta la fase tardía. Y aquí pues lo que estamos viendo es cómo realza, cómo inició periféricamente y permaneció siempre en todas las fases con mucho realce, de pues en hemangioma atípico que tiene un realce rápido. Aquí tenemos otro caso en donde pues tenemos un realce periférico en la fase temprana y que posteriormente empieza a tener un realce de la periferia hacia el centro. Y en la fase tardía, pues un realce aquí ya muy homogéneo de un paciente que tuvo un hemangioma que presentó este patrón, el de realce de la periferia hacia el centro y un realce homogéneo en la fase más tardía. En este otro caso, donde además nos apoyamos de la fusión de imagen, tenemos como empieza a realzar la imagen aquí, en la fase inicial,
tiene un realce intenso. Se está viendo también con la fusión de imagen. En la fase portal también muestra aquí el realce que persiste. Se está viendo también la fusión de imagen, cómo se ve, y que este realce en la fase final, ahí está. Y ese es otro caso más de un hemangioma de rellenado rápido. O en este otro donde pues tenemos un realce centrífugo, inicialmente aquí ya se ve cómo está realzando, poco a poco, que va incrementando la intensidad del realce. En la fase portal ya es un realce más acentuado y con una zona hipoicoica en el centro de la lesión. Y pues se está viendo cómo se mueve y se analiza al mismo tiempo con la fusión de imagen, y al final, pues en una zona hipoicoica persiste esa zona hipoicoica porque es una cicatriz central en un paciente que tuvo una hiperplasia nodular focal. En este otro caso, donde pues inicialmente este paciente tiene un realce centrípeto, persiste este realce centrípeto y tuvo un lavado al final. Este paciente sí le tomamos biopsia, como se ve en la imagen aquí, porque pensábamos que era una neoplasia maligna. Nosotros inicialmente pues sugerimos que esto era un realce desmoplásico con un lavado en la fase más tardía. Sin embargo, el patólogo nos reporta hemangioma adenoma, y pues que reanalizando, pues sí, algunos adenomas tienen un lavado en la fase tardía. Aquí tenemos otro paciente donde en la fase arterial temprana tiene un realce intenso. Aquí se ve la lesión. Este realce persiste. Vemos cómo hay mayor ecogenicidad que el resto del parénquima hepático que está alrededor. Después, en la fase portal, tenemos un realce que está también ahí persistente, aunque ya es menos evidente y tiende ya a disminuir la ecogenicidad, como aquí en el centro de las burbujas con respecto a la lesión. Y hay tendencia a lavado, ahí se ve mucho mejor cómo se empieza ya a lavar la lesión en relación al resto del parénquima. El paciente respira, nosotros procuramos que esté respirando continuamente para que no nos podamos hacer las grabaciones completas. Y en este otro caso final ya, pues como hay un lavado completo de la lesión, aquí ya se ve una zona franca hipoecoica de que ha lavado la lesión. Entonces tuvo un realce intenso en la fase arterial, persistió este realce con una tendencia a lavarse ya en la fase portal, y en la fase tardía pues ya tuvo un lavado. Aquí vemos un resumen donde se realza en la fase portal y en la arterial y se lava con ecos todavía puntiformes en la fase tardía, y que es característica de un hepatocarcinoma, y así lo fue. Aquí tenemos otro caso donde se ve la lesión y realmente aquí en la fase arterial temprana no tenemos ningún tipo de realce o muy poco realce. Lo que vemos en el fondo, en la parte más posterior, es el latido del corazón. Sigue aquí el corazón, vemos la lesión pegadita al diafragma y sigue hipoecoica en relación al resto del parénquima hepático. O sea, no ha tenido un realce intenso en ninguna de las fases, y en la fase tardía pues también está sin realce o pues con lavado, pues como se dice. Incluso ya hay menos burbujas, pero aún están muy presentes en el corazón. Y haciendo el análisis, pues una lesión que realmente siempre tuvo un hiporrealce en todas las diferentes fases, desde la arterial temprana hasta la tardía, y pues la biopsia arrojó que era una metástasis de un tumor neuroendocrino. Aquí tenemos otro caso en donde pues es obvio pues que son múltiples lesiones hipoecoicas que se distribuyen difusamente en el parénquima hepático. Y aquí hay algo bien importante, que la lesión más grande está pegada o desplazando una imagen ecogénica que proyecta sombra acústica.
Sin embargo, pues no sabíamos el origen de esta lesión y fue por eso que le realizamos biopsia y, por supuesto, ecorrealzador para definir el origen. Y pues vemos cómo hay un realce desmoplásico con los vasos intensamente, pero con los vasos con la distorsión de su anatomía en la fase arterial, con un realce y ya tendencia al lavado en la fase portal. Ya vemos cómo están aquí las lesiones lavadas en la fase portal y que en la fase más tardía, pues toda esta gran masa presenta un lavado completo. Y pues esta lesión le tomamos la biopsia. Aquí tenemos el video donde a una de estas lesiones le tomamos la biopsia. El patólogo nos reportó un cáncer de vesícula con invasión al hígado. ¿Y qué tal se comportó? Pues como uno de las lesiones hepáticas, ¿no? Donde tuvo un realce inicial y después un lavado rápido. Y pues aquí tenemos otro caso en donde inicialmente nosotros pensamos, haciendo un análisis, pensamos que este era un realce centrífugo en la fase inicial, que había realzado en la fase portal homogéneamente, como se ve aquí, y que en la siguiente fase, pues sigue persistente el realce y después se ve una zona hipoecoica que pensamos que era una cicatriz. Hasta aquí lo dimos como hiperplasia nodular focal, pensando que esto es una cicatriz, porque era la fase tardía, 3 minutos. Y pues nos dimos como por satisfacción de búsqueda, ¿no? Dijimos allí, es una cicatriz, y ya después haciendo un análisis, porque se le tomó biopsia a este paciente, por, digamos, el contexto clínico, pues vimos que a los 5 minutos ya también había presentado un lavado generalizado esta lesión. Y pues que por no hacer en ese momento en vivo el análisis completo, pensamos que era una hiperplasia nodular focal y que ya después, retrospectivamente, hicimos el análisis de hasta las más tardías, que ya había habido un lavado y finalmente resultó ser un hepatocarcinoma. Y pues quiero agradecer por su atención y también quiero darle las gracias a los doctores Jesús Vera, a la doctora Paola Murillo y a la doctora Mariedel Trujeque por haberme ayudado a juntar el material para hacer esta plática. Y pues creo que la manera en la que hay que abordar hoy día a los pacientes con lesiones focales del hígado es a través del ecorrealzador. Muchos me podrán decir que la tomografía ya es un estudio muy estudiado, demostrado, con alta sensibilidad y especificidad, y tienen toda la razón. Sin embargo, muchas veces en pacientes nefrópatas es necesario hacer medio de contraste y el ecorrealzador es una alternativa fenomenal porque, como hemos dicho, se metaboliza a través de los pulmones y no produce daño renal. Por otra parte, el costo también es menor con este método de imagen y además es completamente inocuo y no radiamos al paciente. Con esto no quiere decir que siempre que vean una lesión piensen solo en ecorrealzador, sino que hay que considerar el contexto clínico del paciente y escoger para él su mejor opción. Muchas gracias.